El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a la palabra del Señor. Amén. El tema de hoy tiene un propósito bien definido. Y cuando nosotros trazamos una palabra, un mensaje, una enseñanza, lo tenemos que hacer con propósito. No convertir esto en una clase de religión o de historia o de teología, sino en un asunto práctico que edifique nuestra vida y que además nos provea conocimiento espiritual. Amén. Nuestro propósito hoy es bastante práctico. Queremos que el Señor nos ayude a prevenir, y dicen que esa es la mejor medicina, la preventiva. A prevenir, hablar de más y participar de un pecado que la Biblia condena, porque es nocivo. Todos los pecados que la Biblia condena son nocivos, pero este es especial porque este trae bastante daño. Y a través de la historia nosotros hemos podido darnos cuenta de este daño hecho a la familia, a la iglesia, a las naciones. Es el pecado de la chismografía, un oficio bien peligroso. Y vamos a la palabra del Señor. Necesitamos un lector de base. El lector que teníamos acá se nos fue, entonces necesitamos un lector de base con micrófono, porque necesito que eso se escuche bien en el video que estamos grabando. Levítico capítulo 19 verso 16. Ese va a ser nuestro texto base. Levítico capítulo 19 verso 16. El título de la disertación: chismografía, oficio peligroso. Levítico capítulo 19 verso 16. Y vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿No andarás qué? Dice el texto. Chismeando entre tu pueblo. Es un atentado contra la vida del pueblo de Dios. Y el Señor lo certifica. Dice el Señor, yo Jehová. Amén. Incline su rostro allí y dígale al Señor que le hable en esta mañana, que le edifique con su palabra y que nos ayude a nosotros a prevenirnos de algo que es tan nocivo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Oremos. Nos acercamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros te hemos ofrecido nuestros tributos, nuestros sacrificios espirituales, nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestras ofrendas. Hemos alabado y hemos bendecido tu nombre, Señor. Ahora te rogamos que tú hables a nuestro corazón. Dígale al Señor eso. Dígale, Señor, habla a mi corazón. Edifícame y ayúdame a prevenir, Señor, que este pecado afecte mi vida. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todos decimos amén. Amén. La palabra chisme y todos sus derivados aparecen en las Sagradas Escrituras
registrada unas 51 veces. Tantas referencias nos dan a entender la importancia de este tema. El Señor nos muestra su palabra. Chismosear, ¿qué es? Es hablar tonterías con un lenguaje frívolo, un lenguaje vacío. Cuando una persona no tiene que hacer, no tiene oficio, es casi que natural que el ejercicio al que se dedique sea el de chismosear, es decir, mover la lengua por moverla, hacerlo de una manera frívola, de una manera vacía, es decir, algo hueco, que no tiene peso. Generalmente el chismoso es una persona que no le consta nada de lo que dice. Él no ha sido testigo, a él solamente le dijeron, le informaron, sin verificar que esa fuente de donde haya venido sea una fuente fiel, fidedigna. Un chismoso entonces es un charlatán que cuenta muchas tonterías con malicia. Y de tanto hacerlo se vuelve un especialista en difundir calumnias, en difundir rumores. Un rumor, ¿sí?, comienza a coger fuerza, como una bola de nieve que viene hasta convertirse en una avalancha. Un chisme es capaz de hacer eso. Se cuenta la historia de una mujer, una anciana. En vez de dedicarse a la oración, como dice la Biblia que deben hacer las ancianas, fue a mover la lengua y a moverla chismeando. Ella escuchó el rumor de que el pastor de la iglesia se estaba robando los diezmos. Ella no verificó si eso era cierto, si eso era mentira. Ella no confrontó al pastor, sino que ella comenzó, así como escuchó, a difundir lo que había oído. Y ustedes saben cómo es casi siempre lo que ocurre. Escucha algo y cuando lo vas a transmitir le añades o le tergiversas o le recortas, pero el mensaje no es comunicado fielmente como lo recibí. Así que ella, además del chisme, le añadió difamación. Y el rumor continuó hasta que el pastor se enteró. El pastor de esa iglesia era un hombre íntegro, un hombre recto, un sabio administrador de su ministerio y de los fondos de la iglesia. Y llamó a la anciana. La llama y le dice: yo escuché que usted, hermana, usted está diciendo que yo soy un ladrón, que yo me robo los diezmos de la iglesia. Resulta que yo he consultado con un abogado y eso es un delito, eso es una calumnia, eso es difamación, atenta contra mi buen nombre, atenta contra mi imagen personal, atenta contra mi familia y mi oficio como pastor. Yo he tomado la determinación de demandarla a usted y a otras personas que estoy enterado que están difundiendo esto, calumniándome y destruyéndome mi moral y mi buen nombre. Cuando la anciana escuchó lo que el pastor le estaba diciendo y la seriedad con la que el pastor lo estaba diciendo, ella dijo: no, un momento, deténgase, pastor. A mí me dijeron. Le dijeron. Esta mujer aprendió enseguida, ¿no? Ese día entendió lo grave que es estar
difundiendo información y hablando sin que a usted le conste. Es obvio que el pastor no quería eso. El pastor lo que quería era darle una lección, porque algunos hermanos a veces, como aquí no hay un tribunal, aquí no hay un juez, aquí no hay un fiscal, entonces piensan de que pueden hablar de cualquier manera y pueden decir cualquier cosa, pero resulta que en medio de nosotros está el Espíritu Santo, y a veces el Señor hace cosas drásticas como para sentar un precedente en medio de su pueblo. Acuérdese que Ananías y Zafira, miembros de la primera iglesia cristiana nacida en Jerusalén, estos dos personajes, según el libro de los Hechos, nos revela que quisieron engañar al Señor, le mintieron al Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo, que es Dios, sentó un precedente, fulminándolos en el acto allí delante de toda la iglesia. Entonces acuérdense que aunque estamos en la era de la gracia, en la dispensación del Espíritu, en el tiempo de los gentiles, tiempo de gracia, año agradable del Señor, sin embargo Dios a veces toma determinaciones, hace cosas que son notorias para que el pueblo tema, para que se sienta un precedente. Fíjense que dice el libro de los Hechos que después de eso todo el mundo temió, todo el pueblo tenía temor, un temor reverente hacia las cosas del Señor, porque con Dios no se juega. Hay gente que piensa que como nosotros no colocamos a nadie preso por ser chismoso, creen que Dios también puede permitir que esas cosas sucedan y sucedan y sucedan. Y antes que suceda algo que nos puede pesar y que puede ser doloroso, es mejor prevenir. Por eso esta palabra, por eso este mensaje. Pues es que a mis oídos ha llegado ya algunos chismes y se está generalizando el asunto, y hay varias personas implicadas, inclusive hasta la esposa, la pastora, la metieron en esa bola de chismoso, en ese chisme. Entonces vamos a poner las cosas en claro y vamos a prevenir. Vamos a enseñar lo que dice la Biblia respecto de esto y por qué tenemos que ser prudentes y guardarnos de que esto nos afecte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Esta anciana chismosa recibió su lección y aprendió de una vez. Ahora, es notorio que cada vez que se menciona este pecado en la Biblia, está en relación directa con el pueblo de Dios. Interesante. Y no con los impíos. Parece que con los impíos el asunto se resuelve de otra manera. ¿Sí? Hay gente que no tiene la prudencia, gente que no tiene la cordura, y cuando se ven involucradas en un chisme van y averiguan quién es el chismoso, y de una vez le van dando fin, van terminando el asunto de raíz de una vez. ¿Ves? Como dicen los países, le van dando cambimbe de una vez, van acabando de una vez con el asunto, y así se acaba el chismoso y el chisme enseguida. Eso es en el mundo, pero acá en el pueblo de Dios no puede ser así. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Ahora, el chisme ha hecho mucho daño a través de toda la historia. El chisme divide hogares, divide familias, divide naciones, y también provoca pleitos, disensiones, discordias, etc. El chisme entonces es un pecado que impide el crecimiento de una iglesia. Una iglesia no puede crecer, no puede avanzar si nosotros no cortamos a los chismosos. Vamos a conocer 3 ingredientes que se relacionan con este grave pecado en el día de hoy. Primero, la Biblia nos enseña que es un oficio abominable al Señor. Hacer de chismoso, o de, como algunos dicen, porque les parece que la palabra es muy ofensiva, pero fíjense cómo está en la traducción en Levítico: no andarás chismeando. Eso está claro.
¿Ven? Pero algunos le llaman... Es que algunos hermanos son muy comunicativos. Unas hermanas son muy comunicativas. Son muy expresivas. O muy expresivos. Porque es interesante también que hay varones, hay hombres. Que lo que no tienen en estatura o en hombría lo tienen en lengua. Un oficio abominable. Eso enseña la palabra de Dios. El sabio Salomón lo llama la segunda abominación. La segunda abominación. 6 cosas dice Salomón allá en Proverbios 6:17. 6 cosas aborrece el Señor, y aún la séptima dice es abominable. Y la segunda que menciona se refiere a la gente que usa la lengua para mal, ¿sí? Para chismear. Es la segunda abominación ahí mencionada. Allá el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, hablando de Los extravíos a los que la humanidad ha llegado, menciona en la lista, en Romanos capítulo 1, el verso 30, menciona a los murmuradores. La murmuración definitivamente es un extravío, es una especie como de locura. Y me he puesto a analizar realmente eso. Un chismoso está loco. Está loco. Es una persona que la lengua no la tiene bajo control, sino que la desenfrena. Este es de los que primero hay que decirle, mire, antes de hablar, conecta el cerebro, por favor. Sí, pero habla y después es que analiza lo que habló. ¿Sí? Este pecado está comparado al pecado del homicidio. Mira hasta dónde llega. Está comparado con el pecado del homicidio. El profeta Ezequiel lo dice. Capítulo 22, verso 9, el profeta dice que un chismoso incita a la gente a derramar sangre. Un chisme te puede a ti incitar a la violencia, ya sea física o verbal. Cuando tú te enteras de que un chismoso te cogió por delante, no sé si sea su experiencia, pero a mí normalmente la sangre como que me hierve. ¿Entiendes? Y si no tuviera el Espíritu Santo, yo sé cómo iba a terminar el asunto con aquella persona que me metió en el chisme. ¿Sí? Y es normal, por eso es que hay gente que cuando se entera de que hablaron de él y hablaron mal, inmediatamente la persona se da a la violencia y trata de resolver por medio de la violencia. Y si tiene que matar a alguien, lo mata. Derramar sangre aquí, hablando en términos espirituales, es quitarle la vida a alguien, cortarle la vida a alguien. Esa es obra del diablo. Ahora, este pecado revela la perversión espiritual de quien lo practica. La perversión espiritual. Un chismoso es una persona que con sus palabras desalienta el espíritu de los demás. El chisme trae desánimo o de no mire. Como experiencia y testimonio le voy a decir algo. En esta congregación hay gente que no está porque fueron desalentados por un chismoso. Su espíritu se quebrantó, y no porque el Espíritu Santo lo haya quebrantado, sino porque un chismoso con sus palabras, con sus comentarios, lo desanimó, le partió el alma. Y está tan desanimado que ni a la iglesia quiere venir. Y lo más triste es que a veces el pagano de todo esto termina siendo el Señor, porque la persona ni en los caminos del Señor quiere seguir perseverando. Dicen amén. Amén. Oh, ay, 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 ay. Amén. Mira a tu hermano que viene al lado y dice: esta palabra, hermano, es contigo. Esto es contigo. Esta palabra es contigo. Díselo así, que tienes hambre. El chisme destruye espiritualmente.
Y el asunto es que es algo que es muy, o sea, seduce mucho al creyente. Salomón dice que son como bocados suaves. Son como bocados suaves, bocados delicados. ¿Sí? Un bocado, como decimos a veces. Participar del chisme, hablar del prójimo, sea para bien o para mal, es un bocado suave, es una delicia. Nos gusta, ¿sí? Y llegamos a ese nivel de la comunicación, ¿sí? Sencillamente porque nos gusta darle movimiento a la lengua, ¿sí? Son como bocados suaves, pero cuando llegan al alma, dice que penetran hasta las entrañas. Mi hermano, un chisme a ti te puede llegar hasta lo más profundo de tu corazón, de tus entrañas, de tus emociones, y te pueden alterar el estado de ánimo, pueden alterar tu conducta. Ojo, nosotros los creyentes somos el objeto de los chismosos. Cuando venga una persona que asiste a la congregación, una pareja que asiste a la congregación, y vemos cómo Dios comienza a obrar en ellos, a bendecirlos, a restaurarlos, eso es motivo de celo, envidia, de aquellos que tienen sus hogares fracasados, destruidos, y no les queda otra cosa que manifestar esa envidia por medio de un chisme. Las hermanas, los hermanos, tenemos que ser conscientes de esto. El mundo a nosotros nos va a aborrecer. Usted no puede ser amigo del mundo por eso. Porque el mundo, así como aborreció al Señor Jesús, también te va a aborrecer a ti. El vecino inconverso que es tu compañero de vecindad, la persona que vive a tu lado, esa persona está pendiente a ver qué haces tú, qué no haces, cómo vives, cómo no vives. Y en la primera oportunidad que tenga, va a usar su lengua para tratar de destruir ese estado de bienestar y de bendición en el que tú estás. Las parejas aquí de casados tienen que ser conscientes de eso. Hay mujeres fáciles en el mundo que envidian tener el hogar que tú tienes, hermana, el esposo que tú tienes, el hombre que Dios te dio. Y no van a esperar ocasión ni oportunidad para meterte un chisme y dañar toda la obra de Dios. Un chisme que te va a llegar hasta las entrañas, ¿sí? Pero que para ellos es como un bocado suave, un plato delicioso. Fíjense que esto es tan común hoy en día que hay hasta noticieros de televisión y de radio que tienen una sección ¿para qué? Chismes, chismes, chismes. Tienen que ser conscientes de eso. Hermano, tu esposa, esa mujer que a ti te es fiel, que te honra, esa mujer virtuosa que Dios te dio, esa es la envidia de tus compañeros de trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque ella no es como las esposas de ellos, las mujeres de ellos, que ellos no saben cuando se acuestan con ella si ha venido o no de estar con otro. Y tú te vas a convertir en el achicador de pozos, porque hubo otro que ahí estuvo primero que tú.
y viven en esa incertidumbre, en esa agonía de saber, en esa inseguridad de saber si le son o no le son fieles sus esposas. Pero tú sí tienes esa certeza de que tu mujer es tuya y nada más. Ese pozo de aguas te lo dio el Señor para ti y nadie está bebiendo de allí, de ese pozo. Solo tú. No va a faltar por ahí alguno que te va a tratar de meter un chisme para destruir esa armonía, esa bendición. Y hay que ser conscientes de eso. Este es un pecado que destruye espiritualmente. Y el diablo lo usa, y lo usa muy a menudo con ese propósito. Porque las escrituras no se pueden equivocar. El Señor dijo que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Segundo, ¿qué factores generan el chisme? ¿Qué factores? Identifíquelos. Por ejemplo, aceptar comentarios y murmuraciones en ausencia de las personas implicadas. Cuando usted está en una reunión y alguien dice, así dice el Señor, y te suelta que una profecía, ya ves, figura, este varón allá, este fulano allá, y no está la persona ahí presente, y tú dices, amén, gracias Señor, porque me lo has revelado. Ojo, la profecía no es la interpretación privada. Y muchos profetas hoy no son profetas de Dios, sino chismosos, que no son capaces de guardar una confidencia, que son deslenguados y que usan la palabra de Dios, usan el nombre de Dios de una manera infame, blasfema. No acepte comentarios ni murmuraciones de nadie, y menos en ausencia de la persona que están implicando. No admita reproche alguno contra su prójimo, dice el Señor. Y dice que estas personas que no admiten reproche alguno contra su prójimo son las que van a estar delante del monte santo del Señor. Eso dice el Salmo 15. Chisme de algunos egipcios que habían salido, habían también dejado Egipto en el éxodo con Moisés. Esta gente se sumó al pueblo, se fueron con los hebreos, y camino a la tierra de Canaán, estos fueron un problema. Estos hostigaron, incitaron a muchos príncipes del pueblo de Dios a que se rebelaran contra Moisés y contra Aarón. En el capítulo 16 de Números, ahí está escrita esa historia triste y trágica. Hubo rebelión a la autoridad. Coré, Datán y Abiram, estos personajes se confabularon. Y no solo eso, sino que involucraron en el chisme a María y Aarón, hermanos de Moisés, contra Moisés. Las escrituras dicen que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y cuando esta rebelión se levantó, él se postró delante del Señor, pidió la intervención del Señor y Dios intervino y Dios hizo justicia. Hubo más de 20,000 muertos por causa de este pecado, instado por esta gente: Coré, Datán y Abiram. El chisme divide, el chisme engendra este tipo de problemas. Una falsa enseñanza, una falsa doctrina también es causa de chisme. Hay gente que no tiene doctrina, gente que no tiene un discipulado, aún creyentes de muchas iglesias que por años han estado en una iglesia, nunca les han dado un discipulado bíblico, un discipulado cristiano.
Convirtieron su vida cristiana evangélica en una rutina. Del templo a la casa, de la casa al templo. Uno les pregunta las doctrinas básicas de la fe que profesan, ¿cuáles son? Y no son capaces de explicarlas. Permanecen todo ese tiempo, todos esos años, en una especie de infancia espiritual. No se desarrollan, no maduran, no crecen, no alcanzan a dominar su naturaleza carnal y se convierten fácil en instrumentos de Satanás. Esta gente causa divisiones con sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas, sus falsas interpretaciones de la palabra. San Pablo, cuando le escribió a la carta de los romanos, dice: fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Eso hace un chismoso. Causa divisiones y contiendas contra la sana doctrina. Pero lo hacen es porque ellos no tienen educación bíblica, no tienen educación cristiana, no tienen un discipulado como el que nosotros hemos diseñado aquí. Yo tengo más de 25 años en el ejercicio del ministerio pastoral. Y quiero que sepa, mi amado hermano, yo he pastoreado iglesias de estrato 6 e iglesias de estrato 0. El Señor me ha llevado de arriba abajo, de abajo arriba, en la estratificación social. Y me he dado cuenta con los años que muy pocas son las iglesias, los ministerios, los ministros, los pastores que se ocupan de darle doctrina sana, de darle un discipulado al creyente. Muchos están cayendo en esta ola de impacto, de crecimiento y de crecimiento, y no les interesa el desarrollo personal de nadie, sino que sus iglesias estén llenas de gente y más nada. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, lo hace ya después de muchos años de experiencia en el ministerio, y le dice a los hermanos: fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la sana doctrina. Estas personas chismosas que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina sana de la palabra de Dios, hay que cortarlos. Estas personas hay que reprenderlos públicamente para que sean sanos en la fe. A estas personas hay que cortarles, si es preciso, la membresía de una iglesia cristiana. Porque el principio bíblico, según inspiración de Dios a Salomón, dice: echa fuera al chismoso y cesará la contienda. ¿Para qué Pablo le está diciendo a la iglesia que se fijen? No es para que imitaran su ejemplo, sino para que los cortaran, no tuvieran contacto con este tipo de personas. Otro factor que genera el chisme es la ociosidad y la desocupación en la obra del Señor. Es importante, mi amado hermano, que tú sepas cuál es tu posición y tu función en el cuerpo de Cristo. Porque la idea es que tú funciones allí donde estás. Pastor, yo creo que tengo el don de cantar. ¿Tienes el don de cantar? No sirve al Señor y ocúpese de eso, edúquese y crezca en esa experiencia de servicio al Señor. Pastor, yo creo que es que yo no es que sea chismoso, pero yo sí soy comunicativo. Yo hablo fácil, o sea, yo soy muy locuaz, muy elocuente con las palabras. Ah, muy bien. A mí me gusta hablarle a los demás de Cristo. Tienes el don para evangelizar. Entonces evangelice, trabaje, funcione. Recuerde que en un cuerpo los miembros que no funcionan terminan deteriorándose. Hay un refrán que dice que la ociosidad es
la madre de todos los vicios. Cuando una persona está ociosa, hasta enferma termina. Un flojo que no trabaja ni para comer, un flojo que más hace una cabulla tirada en el suelo, ese termina enfermo y siendo usado por Satanás, siendo usado por el diablo. A estos son los que el diablo usa, los instrumentos favoritos del diablo: gente desocupada, gente ociosa, que no hacen nada en la obra de Dios. Mi papá dice un refrán que es muy sabio. Él dice: la rueda en una carreta, la rueda que más chilla, la que más suena, es la que menos trabaja. Y es verdad. Si nosotros comparáramos la iglesia con una carreta, téngalo por cierto, hermano, tenga por cierto, aquellos que andan quejándose de todo, que todo les molesta, todo les hiere, nada les huele, siempre está señalando lo negativo, la crítica, el juzgamiento, el señalamiento. Estas son personas que son como una rueda en una carreta que chilla, hace bastante ruido y es la que menos trabaja de las ruedas de la carreta. Por eso es que es importante que usted se ocupe en la obra. Le enseñamos a los hermanos aquí que cuando usted alcanza el nivel de mentoría, que es el último nivel del discipulado, usted tiene que ir pensando en qué va a hacer usted en la obra de Dios. ¿Cómo voy a funcionar? En otras palabras, ¿para qué soy bueno, Señor, yo aquí en el cuerpo de Cristo? ¿En qué me vas a usar? Porque la idea es hacerle a usted un mentor, pero no un mentor porque usted recibió 50 lecciones de discipulado, sino un mentor porque usted está en la capacidad de mentorear a otros en la fe cristiana, ayudar a otros en la fe cristiana. Eso le va a permitir a usted crecer, desarrollarse de una manera natural. Pero estar ocioso en la obra de Dios sin hacer nada, eso es caldo cultivo para que el diablo te use. Y aquí, créanlo, aquí o nos dejamos usar por Dios o nos dejamos usar por el diablo, una de dos. Pero de alguien tú vas a ser un instrumento. Y es preferible que seas un instrumento del Señor, útil para la honra y la gloria de su nombre. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Aleluya. Tercero, los efectos destructivos de este pecado, del chisme. ¿Qué efectos causa? Bueno, María, la hermana de Aarón, dice la palabra del Señor allá en el libro de Números, que fue leprosa, le cayó una lepra. Y el pueblo se detuvo. Y tuvieron que sacarla del campamento, y Moisés, su hermano menor, que era el dirigente puesto por Dios, y al que Dios respaldaba, tuvo que orar por ella para ser sanada. Todo el tiempo que ella estuvo leprosa, el pueblo estuvo allí detenido. No pudieron avanzar. Y es así. Mientras nosotros permitamos el chisme y a los chismosos que sigan haciendo su oficio en medio de la iglesia no va a avanzar. El ministerio no va a prosperar, no va a crecer. ¿Sí ven? Ahora dígase usted mismo: ¿seré yo maestro con quien estás hablando? ¿Seré yo? Un chismoso es una persona de la que se pierde la confianza. No es confiable. Un chismoso, imagínese usted confiarle algo a una persona que todo lo descubre, que suelta la lengua con facilidad, que nada lo retiene. ¿Sí? Es como aquellos que tienen mente de teflón. ¿Sí? No se les pega nada. Mira, dice que una vez un pastor, este pastor tenía un problemita. Este pastor le gustaba la cerveza fría, ¿no? Le gustaba. Y tomó el hábito de que cada vez que terminaba el servicio, en las noches, se pegaba su escapadita
allí en medio de las tinieblas, como que viendo y no viendo, entre oscuro y claro ahí, y se metía en ese bar donde vendían cerveza. Allá llegó y empezó a tomarse su cerveza, su fría. ¿Ya ves? En eso se le acercó alguien más que estaba allí en el bar y le dijo de entrada: ¿tan fría, pastor? Y el pastor se quedó así como que estaba hablando conmigo. ¿Seré yo? Entonces le dijo: tranquilo, pastor, yo también soy cristiano y yo también tengo una debilidad. ¿Sí es la cosa? Tranquilo, pastor, yo también tengo mi debilidad. A mí me gustan los hombres. Es la cosa. Tremenda debilidad esa. El barman que estaba allí viendo a los dos conversar se les acerca y escucha. Y el pastor le dice: bueno, sí, yo he tratado de luchar con esto, pero es que la carne es débil, hermano, y yo no he podido vencer este vicio, porque es un vicio, es un pecado. Y entonces el bajito de esa que estaba ahí al lado le decía: sí, pastor, yo también. El equivocado que estaba ahí al lado, él decía: yo también, yo he luchado, he derramado lágrimas delante del Señor, pero yo no he podido vencer mi debilidad. Y el barman ahí pegado, escuchando todo. Cuando ya terminaron de hablar, el pastor y el homosexual que estaba allí camuflado, el barman les dice: yo los he escuchado los dos y tengo que decirles que yo también tengo mi debilidad, yo también soy cristiano. Les digo: pero hay un problema grave, es que el problema mío es que mi debilidad es que yo soy chismoso. Ahora que salgan de aquí, todo el mundo va a saber esto. Cuidado con esa debilidad que usted tiene, hermano. Cuidado con esa debilidad. Consecuencias de este pecado: desgracias, caídas, males. Salomón dice que el que revuelve con su lengua, o sea, el chismoso, ¿sí?, ese el mal le va a caer encima. El mal va a venir contra él, la desgracia va a venir contra él. Se le va a volver, sus propios dichos lo van a enredar y lo van a cazar. Muerte en el pueblo, como ustedes pueden ver allá en el libro de Números, en el capítulo 16, no solo hubo enfermos, hasta muertos. Más de 20.000 muertos, dice el libro de Números, capítulo 16, allá en el verso 49. Muertos. Se murió un poco gente, se fueron al infierno ese mismo día de cabeza. La tierra, dice las escrituras, que se abrió y se los tragó vivos. Un pecado como este trae consecuencias trágicas. El asunto es que muchos creen que esto no tiene ningún problema y que pueden seguir chismoseando y no hay problema. Sí hay problema, sí hay consecuencias. Y esas consecuencias te van a venir tarde o temprano. Esto, como hemos dicho, detiene el avance y el crecimiento de la iglesia. Lo detiene. Y no solo de la iglesia. Ninguna familia va a prosperar donde el chisme se ha sentado en el trono de la casa. Ninguna empresa, ningún proyecto va a prosperar con gente chismosa. Ninguna nación va a prosperar si no le pone fin a este pecado. Y quiero concluir. Cuídese de esto, vea. Los espíritus se buscan. La persona de fe anda con la gente de fe. El adúltero, eso parece que se olieran a kilómetros, anda con los adúlteros. Los homosexuales,
Dese cuenta. Andan como homosexuales. ¿Con quién crees tú que andan los chismosos? Labios inicuos, dice la palabra de Dios, y lenguas detractoras son aliadas. ¿Entiendes? Se abrazan. Proverbios 17:4. Labios inicuos y lenguas detractoras. Tú no puedes andar con gente de un espíritu de chisme, porque vas a terminar afectado también. Una caja de frutas con una dañada contamina y pudre a las demás, a menos que la separemos de la caja. Entonces el resto de la caja no se daña. Eso hay que hacer muchas veces en la iglesia. Uno tiene que exhortar y hasta reprender a estos hermanos que tienen más lengua que cuerpo. Y decirle, hermano, póngale freno a su lengua. Si hay que someterlo a un proceso de disciplina y de restauración espiritual, sométalo. El hombre deslenguado, dice la palabra del Señor, jamás será firme en la tierra. Hay gente que habla y habla y habla y habla. En esas muchas palabras no falta el pecado. Por eso es que no es firme. Todo lo que va a hacer lo piensa y lo habla, no lo logra, porque él mismo se echa a perder el caminado, porque no es capaz de guardar nada. Ningún porvenir glorioso espera al chismoso. Se lo estoy diciendo en verso. Y finalmente dile a tu hermano, esto definitivamente es contigo, hermano. Ningún porvenir glorioso hay para el chismoso. Y quiero terminarte diciendo esto. Si tu lengua no está escrita en la palabra, ojalá estuviera, pero lo podemos intuir, lo podemos inducir. Si tu lengua te da ocasión de caer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Córtala. Porque mejor es que entres en el reino mudo y no con tu lengua irte al infierno. Amén. Incline su rostro allí y dele gracias al Señor por lo que hoy hemos podido aprender. Gracias, Padre, por tu palabra. Hable con Dios. Pídale perdón a Dios si usted alguna vez habló de más con alguien o con algo y que usted participó en una ola de chisme. Pídale perdón al Señor y que el Señor nos ayude para nosotros saber cómo debemos usar nuestra lengua como hemos aprendido. Padre, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Ella es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a corregir lo que es defectuoso. No permita, Señor, que por nuestras palabras seamos condenados. No permita, Señor, que podamos afectar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, ni a ninguno, a nuestro prójimo, con nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a darle un buen manejo a lo que hablamos, que edifique, que exalte tu nombre, te glorifique a ti, Señor, y solo a ti, que diga y hable solo la verdad. Gracias, Padre. Gracias. Lléname con tu Espíritu Santo y con el fruto de la templanza y el dominio propio para ser de bendición a todo aquel que me escuche. Que mis palabras sean sazonadas con tu gracia, que sean gratas al oído no solamente tuyo, sino de todo aquel que nos escuche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios los guarde.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.